¿De qué consiste el reino de Dios? What does the kingdom of God consist of? Hace unos días A few days ago, estaba estudiando la vida de Jesús I was studying the life of Jesus, y me entró la curiosidad de saber and I was curious to know cuál fue el tema what was the topic que Jesús más habló. that Jesus spoke the most about. Yo no sé si alguien se ha hecho esa pregunta. I don't know if anybody has asked themselves that question. ¿Cuál fue el tema que Jesús más habló? What was the topic that Jesus spoke the most about? Me puse a investigar And I began to investigate, y aprendí que fue el tema del reino de Dios. and I learned that it was the topic of the kingdom of God. Por ejemplo, For example, cuando Jesús comenzó su ministerio, when Jesus began his ministry, la Biblia dice que él empezó a predicar y a decir: he says that he began to preach and sing arrepentíos, to repent, porque el reino de los cielos se ha acercado. for the kingdom of the heaven is ¿Cuántos near. dicen amén a eso? How many of you say amen to that? En otra ocasión, In other occasion, Jesús le dice a sus discípulos: Jesus tells the disciples, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, but seek first the kingdom of God and his righteousness, y todas estas cosas os serán añadidas. and all of these things will be given to you as well. Pero en otra ocasión Jesús dijo: But in another occasion, Jesus said, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, from the days of John the Baptist till now, el reino de los cielos the kingdom of heaven, sufre violencia it is subject to violence, y los violentos lo arrebatan. and the violent people have raiding it. Entonces, cuando usted lee la Biblia, So when you read the word, usted se da cuenta you realize que Jesús frecuentemente that Jesus frequently hablaba acerca del reino de Dios. spoke about the kingdom of God. Entonces, si Jesús So if Jesus predicaba y hablaba acerca del reino de Dios, preached and spoke about the kingdom of God, esto quiere decir that means que existe un reino that there is a kingdom llamado el reino de Dios. called the kingdom of God. Porque si Jesús constantemente Because if Jesus always estaba predicando was preaching y estaba hablando acerca del reino de Dios, and was speaking about the kingdom of God, esto quiere decir que existe that means that there is un reino llamado el reino de Dios. a kingdom called the kingdom of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Ahora, naturalmente hablando, Now, naturally speaking, ¿de qué consiste un reino? what does the kingdom consist of? Quiero que me siga acá. I want you to follow along. Vamos a aprender algo nuevo el día de hoy. We're going to learn something new today. Naturalmente hablando, Naturally speaking, ¿de qué consiste un reino? what does the kingdom consist of? Bueno, todo reino Well, every kingdom, está compuesto de un rey, it is composed of a king, territorio, territory, ciudadanos, citizens, leyes, laws, impuestos, taxes, cultura, culture, ejército army, y una moneda. and a currency. Todo reino Every kingdom debe de tener estas cosas must have all these things para ser considerado un reino, to be considered a kingdom, incluyendo el reino de Dios. including the kingdom of God. Entonces, ¿de qué consiste el reino de Dios? So what does the kingdom of God consist of? Número uno, Number one, de un rey. of a king. Diga conmigo, de un rey. Say with me, of a king. Vamos, iglesia, una vez más, de un rey. Once again, of a king. ¿De qué consiste el reino de Dios? What does the kingdom of God consist of? Número uno, Number one, de un rey. of a king. Ahora, el reino de Dios Now the kingdom of God tiene un rey. has a king. ¿Alguien sabe su nombre? Does somebody know the name? ¿Alguien sabe el nombre de ese rey? Does someone know the name of that king? El nombre del rey The name of the king, es Jesucristo. it is Jesus Christ. El nombre del rey The name of the king del reino de Dios of the kingdom of God, es Jesucristo. it is Jesus Christ. Apocalipsis 19:16 dice: Revelation 19:16 y says, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: and on his robe and thigh has this name written, Rey de Reyes King of Kings y Señor de Señores. and Lord of Lords. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a ese rey? How many of you can give an applause to that king? ¿Cuántos han conocido a ese rey? How many of you have known that king? ¿Cuántos le sirven a ese rey? How many of you serve that Diga king? conmigo, yo tengo un rey Say with me, I have a king y se llama Jesucristo. and his name is Jesus Christ. Ahora, es importante Now it's important recalcar to emphasize que en un reino that on a kingdom, el rey es señor de todo. the king is the Lord of all. Lo voy
voy a volver a repetir. I will repeat it again. En un reino, In a kingdom, el rey es señor de todo. the king is the Lord of all. La palabra señor, The word Lord, tanto como en griego y en hebreo, therefore in Greek and Hebrew, significa dueño. it means owner. Escúcheme bien. Listen well. El rey The king, es dueño de todo lo que hay en su reino. it is the owner of everything on its kingdom. Cada vez que usted le dice señor Every time you say Lord a su rey, to his king, usted le está diciendo, you're saying, yo soy tu propiedad. I am your property. Yo te pertenezco a ti. I belong to you. Yo soy propiedad tuya. I am your property. Tú eres mi rey. You are my Tú king. eres mi Señor. You are Vamos a my darle un Lord. aplauso al Señor Jesús. Someone give a loud applause to the Lord Jesus. Ahora, es por eso Now that is why que los cristianos no hacemos lo que queremos. that the Christians do not do what we Los want. cristianos hacemos The Christians do lo que el rey quiere que hagamos. what the king wants us to do. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque tenemos un dueño. Because we have an owner, Y ese dueño es Jesucristo. and that is Jesus Christ. Denle un aplauso al Señor. Give a loud applause to the Lord. Le digo, hermano, conocer al rey fue lo mejor que me ha pasado. Let me tell you, brother, to meet the king is the best thing that has happened to me. Si hay alguien en este lugar que aún no conoce al rey, If there's somebody here in this place that does not know the king yet, usted no se puede ir de este servicio you cannot leave this service sin conocer al rey. without meeting that king. Te va a cambiar la vida. It will change your life. Te va a cambiar la manera de pensar. It will change the way you think. Te va a cambiar tu economía. It will change your economy. Te va a cambiar todo a tu alrededor. It will change everything in your Cuando usted surroundings. conoce al rey, When you meet the king, su vida cambia por completo. your life changes completely. ¿Alguien dice amén? Does somebody say ¿Alguien amen? puede testificar de ese rey? Can somebody testify of that king? Entonces, ¿de qué consiste el reino de Dios? So what does the kingdom of God consist of? Bueno, uno de un rey, Well, one of a king. pero dos Well, two de un territorio. of a territory. De un territorio. Of a territory. Todo reino, Every kingdom, para ser considerado un reino, to be considered a kingdom, debe de tener un territorio. must have a territory. Y el reino de Dios And the kingdom of God tiene un territorio. has a territory. ¿Cuál es el territorio del What- reino de Dios? What is the territory of the kingdom of God? Bueno, yo digo Well, I say que la sede del reino de Dios of the kingdom of God, o la base or the base del reino de Dios of the kingdom of God, está en el cielo. is in heaven. Mire lo que dice Salmo 103:19. Look at what Psalms 103:19 says. Jehová estableció en los cielos su trono The Lord has established in the heavens his throne, y su reino domina sobre todos. and his kingdom rules over all. Yo no sé si alguien entendió eso. I don't know if somebody understood this. La sede del reino de Dios The base of the kingdom of no God, está en la tierra, it is not on this earth, está en el tercer cielo. it is on the third El heaven. rey que usted y yo servimos The king that you and I serve tiene un trono has a throne en el tercer cielo. in the third heaven. El cielo es su The territorio, heaven is your pero territory, no solamente el cielo, but not only the heaven, también la tierra. also the earth. Alguien tiene que decir amén a eso. Somebody has to say amen to Dije, this. no solamente el cielo, I said not only the heaven, sino también la tierra. but also the earth. Salmos 24, el versículo primero, mire lo que dice. Psalms 24:1, look what it says. De Jehová es la tierra y su plenitud, The earth is the Lord and everything in it, el mundo y los que en él habitan. the world and all that dwell in it. Porque él la fundó sobre los mares For he founded it on the seas y la firmó sobre los ríos. and established it on the El waters. territorio de Dios The territory of God incluye los cielos, includes the heavens, pero también la tierra. but also the earth. Hay cristianos There's Christians que piensan that think que la tierra le pertenece a Satanás, that the earth belongs to Satan, pero la tierra no le pertenece a Satanás. but the earth doesn't belong to La Satan. tierra le pertenece a nuestro rey. The earth belongs to our King. Yo no sé si alguien vino. I don't know if somebody Dije, la came. tierra I said the le earth pertenece a mi rey. belongs to my Y es King. por eso That is que why Dios está levantando gente en este tiempo. that God is rising people in this Dios está time. levantando iglesias God is lifting con una churches mentalidad apostólica, with an apostolic con una mentality, mentalidad de conquista, with a conquer que no se van a mentality, quedar pasivos, They will not stay sino que passive, van a declarar: but will declare, esta ciudad le pertenece a mi rey, this city belongs esta to my ciudad le King. pertenece a Jesucristo. The city belongs to Alguien Jesus. dígame amén.
Somebody say amen. Vamos, yo quiero que usted profetice el día de hoy. I want you to prophesy today. Arizona le pertenece a Cristo. Arizona belongs to Alguien que Christ. lo diga más fuerte, Arizona le pertenece a Cristo. Say louder, Arizona belongs to Christ. Y no vamos a descansar And we're not going to hasta rest que la palabra del rey corra por todo Arizona. until the word of God runs throughout Arizona. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen? Entonces, ¿de qué consiste el reino de Dios? So what does the kingdom of God consist of? Número 3, escuche, Number 3, listen to this. de ciudadanos. Of citizens. Un rey, A king, un a territorio, territory, pero ciudadanos. but citizens. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino de Dios? Who are the citizens of the kingdom of God? No vinieron hoy, creo. You didn't came today. Filipenses 3:20, mire lo que dice. Philippians 3:20, look what it says. En cambio, In other words, nosotros our somos ciudadanos del cielo. citizenship is from Yo le heaven. tengo noticias el día de hoy. I have news for you today. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Our citizenship is not from this Nuestra earth. ciudadanía no es terrenal. Our citizenship is not Nuestra earth. ciudadanía Our citizenship pertenece al reino de los cielos. belongs to the kingdom of heaven. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen? Mira, hermano, My brother, la ciudadanía de este país es bonita y es importante. the citizenship of this country is beautiful, it's important, Pero hay una ciudadanía mayor. but there's a greater Hay citizenship. una ciudadanía mejor. There's a better Y es citizenship, la ciudadanía del reino de los cielos. and that is the citizenship of the kingdom of heavens. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen? Ahora, quiero darle algunas cosas importantes Now, I want to give you some important things acerca de la ciudadanía. about our citizenship. Por ejemplo, For example, los ciudadanos del reino the citizens of the kingdom tienen beneficios. have benefits. Usted por ser ciudadano del reino, You, for being a citizen of the kingdom, usted tiene beneficios. you have benefits. Hay beneficios There are benefits que yo that I, debo o tengo should or I have, simplemente simply por ser parte del reino de Dios, for being part of the kingdom of God, por ser ciudadano del reino de Dios. for being a citizen of the kingdom of God. Lo tremendo es What's tremendous que la mayoría de cristianos that the majority of the Christians no usan los beneficios. don't use the benefits. Yo vengo a hablarle a la gente correcta el día de hoy. I came to speak to the right people today. Usted va a tener que usar los beneficios del reino. You're going to have to use the benefits of the kingdom. Hay muchos, There are many, pero le voy a dar dos de ellos. but I will give you 2 of them only. Por ejemplo, For example, en todo reino terrenal in every earthly kingdom, existe un programa de salud. there is a program of health. En todo reino terrenal In every earthly kingdom, existe un programa de salud. there is a program of health. Por ejemplo, si usted pertenece a un país, a un reino, For example, if you belong to a country, a y kingdom, usted se enferma, and you become sick, usted va al hospital you go to the hospital. y si no tiene para pagar, And if you don't have to de pay, alguna forma el país va a responder por usted. one way or another, the country will respond for El you. reino va a responder por usted. The kingdom will respond for you. Pues le digo algo, Well, I tell you en this, el reino de Jesucristo in the kingdom of Jesus Christ, también hay un beneficio there is also a que benefit tiene que ver con la salud. that has to do with the health. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque en el reino de los cielos Because in the kingdom of heaven, tenemos al doctor de doctores. we have the doctor of doctors. Ay, yo no sé si alguien recibió eso. I don't know if somebody received Dije en it. el reino de los cielos I said in the kingdom of tenemos heaven, al doctor de doctores. we have the Si doctor of usted vino doctors. enfermo el día de If hoy, you came sick quiero today, decirle que se puede ir de este lugar completamente sano. let me tell you, you can live from this place completely Simplemente healed. porque usted es parte del reino de Dios. Simply because you are part of the kingdom of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Por ejemplo, otro beneficio. For example, another benefit, En la mayoría de los reinos en la tierra in the majority of the kingdoms here on earth, tienen programas de educación. they have programs of education. ¿Usted se quiere preparar? You want to get ready? Bueno, el gobierno le puede ayudar. Well, the government can help you. Te dan una beca para que estudies. They give you a scholarship to study. En el reino de Dios In the kingdom of God, tenemos a uno we have one que nos enseña todas las cosas. that teaches all things. Se llama Espíritu Santo. It is called Holy Cuando Spirit. usted es parte
parte del reino de Dios, when you're part of the kingdom of el God, Espíritu de Dios the Spirit of te God va a enseñar todas las will cosas. teach you all things. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces, por ser parte del reino de Dios, So for being part of the kingdom of God, o por ser ciudadanos del reino de Dios, or for being a citizen of the kingdom of God, tenemos beneficios, we have benefits, pero también tenemos derechos. but we also have rights. Dígale al que está ahí a su lado, yo tengo derechos. Tell the person next to you, I have rights. Dígale, tengo derechos. Tell them, I have rights. Uno de los derechos And one of the rights, es la comunicación. it is communication. Usted es escuchado. You are heard. En un reino natural, In a natural kingdom, usted tiene una voz. you have a voice. En el reino espiritual, In the spiritual kingdom, en el reino de Jesucristo, in the kingdom of Jesus Christ, nosotros podemos comunicarnos directamente con el Rey. we can communicate directly with the King. Se hace por medio de la oración. And it is done through prayer. Los hijos de Dios The children of God, tenemos comunicación con el Rey directamente. we have communication with the King directly. No hay intermedios. There's no Usted intermediate. puede cerrar sus ojos en este momento You can close your eyes at this moment y comunicarse con el Rey de Reyes. and communicate with the King of Kings. ¿Alguien dice amén? Does somebody say amen? Pero otro de los derechos, But another of the rights, y este está bien tremendo, and this one is very tremendous, es usar el nombre del Rey. it is using the name of the King. Voy a dejarlo que procese la información. I'm going to allow you to process the information. Uno de los derechos One of the rights, es usar el nombre del Rey. it is use the name of the King. El nombre de Jesucristo The name of Jesus Christ, es el nombre que está sobre todo it nombre. is the name above all names. Es el nombre que tiene autoridad sobre todas las cosas. It is the name that has authority above all Pero things. solamente los que son ciudadanos del reino But only the citizens of the tienen kingdom el derecho de usar el nombre del Rey. have the right to use the name of the King. Si tú eres parte del reino de Jesús, If you're part of the kingdom tú of tienes Jesus, derecho de usar el nombre de Jesús. you have the right to use the name of Cuando usted Jesus. llega, hermano, When you come, los demonios se tienen que sujetar a ese nombre. the demons have to submit to that name. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say La amen? Biblia habla de una historia The Bible speaks of a story donde unos hombres trataron de usar el nombre ilegalmente. where some men try to use the name illegally. No eran ciudadanos del reino, pero trataron de usar el nombre. They were not citizens of the kingdom, but they try to use the ¿Sabe lo que name. pasó? You know what happened? Que el demonio se levantó y los desnudó. That the demon arose and Y los made them naked. persiguió. And he followed Porque them no eran ciudadanos del reino, because they were not citizens of pero the querían kingdom, usar el nombre del Rey. but they wanted to use the name of Bueno, the pues eso king. no va a pasar contigo. Well, that will not happen with Usted you. tiene un derecho legal. You have a legal Porque right usted pertenece al reino de Dios. because you belong to Donde the kingdom quiera of que usted God. va, Wherever you usted go, dice, yo no vengo en mi nombre. you say, I don't come Yo in my vengo en name. nombre de mi Rey. I come in the Yo name vengo of my en nombre de King. Jesucristo. I come in the name Y of Jesus todo su Christ. alrededor se tiene que sujetar. And everything around you has to submit. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Tenemos derechos. We have rights. Pero también me di cuenta But I also realized que en un reino that in a kingdom, el rey the king está obligado is obligated a proteger a sus ciudadanos. to protect its citizens. Ese es trabajo del rey. That is the job of the king. Por eso, hermano, That's why, brother, cuando usted es ciudadano del reino de Dios, when you're a citizen of the kingdom of God, usted no se tiene que preocupar, you don't have to worry porque usted tiene alguien que vela por su protección. because you have someone that watches over you. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Have you ever thought about this? Usted duerme a gusto, You sleep calm, pero hay alguien but there's someone en este país, hablando naturalmente, in this country speaking naturally que está ahí en un radar that is there viendo que no vengan bombas de otro país. watching that other bombs do not come from Y other está country. 24/7 viendo el radar. There it is 24/7 looking at the radar, Y tienen gente lista por si vienen bombas, ellos también le responden. and they have people ready just in case there's bombs, they respond. Hay gente que está velando por la seguridad de este país. There are people watching over the security of this country. Bueno, en el reino de Dios Well, in the kingdom of God, también tenemos a alguien we also have someone que está velando por nuestra seguridad. that is watching for our security. Oh, yo no sé si alguien captó eso. I don't know if somebody captured this. Ese alguien se llama Jesús de Nazaret. That someone is called Jesus of Nazareth. Él está velando por nuestra seguridad. He's watching for our security. Dicen amén. Do you say amen?
Y vamos a subirle de nivel aquí un poquito. Now we're going to go up a little bit more. Número 4, ¿de qué consiste el reino de Dios? Number 4, what consists the kingdom of God? Consiste de leyes. It consists of laws. Diga conmigo, leyes. Say with me, laws. Leyes. Laws. Todo reino, Every kingdom, para ser considerado un reino, tiene que tener leyes. to be considered a kingdom, must have laws. Y el reino de Dios también tiene leyes. And the kingdom of God also has laws. Todas las leyes del reino de Dios All of the laws of the kingdom of God, están escritas en la palabra de Dios. they are written in the word of God. Todas las leyes All of the laws del reino de Dios of the kingdom of God, están escritas en la palabra de Dios. they are written in the word of God. Por eso, hermano, That's why, brother, usted debe de estudiar la palabra. you must study the word, Porque el que no estudia la palabra because the one that doesn't study the word, no entiende nada del reino del cual vive. you don't understand nothing of the kingdom where you live in. No entiende nada. You don't understand nothing Y usted es parte del reino. if you're part of the kingdom. Usted tiene que estudiar acerca de las leyes del reino. You have to study about the word. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Ahí te dice lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, There it tells you what you could do and what you cannot do, cómo debes de vivir, how you should live, cómo debes de comportarte, how should you behave, porque son las leyes de Dios. because they're God's laws. ¿Dicen amén? Do you say amen? En sí, el día de hoy In fact, today, estamos aprendiendo acerca de las leyes de Dios. we are learning about the laws of God. Cada vez que usted viene a la iglesia, Every time that you come to the church, usted viene a aprender you come to learn acerca de las leyes de Dios. about the laws of God. ¿Por qué? Why? Porque usted pertenece a un reino. Because you belong to a kingdom. Quiero que entienda esto y se le grabe. And I want you to understand and memorize this. Usted no es parte de una religión. You're not part of a religion. Hay gente que piensa que se salió de la iglesia católica para entrar a la iglesia cristiana People think they came out of the Catholic Church to come into a Christian y church. simplemente se cambió de religión. And they simply changed religion. Esto no es religión. That this is not a religion. Esto es el reino de Dios. This is God's kingdom. Usted no es parte de una religión. You're not part of a religion. Usted es parte de un reino. You're part of a Diga kingdom. conmigo, soy parte de un reino. Say with me, I'm part of a kingdom. No somos parte de una religión. We're not part of a religion. Somos parte de un reino. We are part of a kingdom. Dicen amén. Do you say Ahora amen? ese reino tiene leyes. Now that kingdom has laws. Quiero darle algunas cosas importantes acerca de estas leyes. And I want to give you some important things about these laws. Todos Everyone los que son parte del reino de Dios that are part of the kingdom of God deben de obedecer las leyes del reino de Dios. must obey the laws of the kingdom of God. Porque hay gente en esta tierra Because there's people on this earth que es parte del reino, that are part of the kingdom, pero quiere vivir como si no tuviera leyes. but they want to live like if they didn't have laws. No, hermano, ustedes no vinieron hoy. Hay cristianos que son parte del reino de Dios, There are Christians that are part of the kingdom of God, pero quieren vivir como si no tuvieran leyes. but they want to live like if they didn't have laws. ¿Usted es parte del reino de Dios? You're part of the kingdom of Bueno, God. tiene que sujetarse a las leyes de Dios. Well, you have to submit to the laws of Y God. esto aplica para todos. And that applies for everyone. Aquí no importa el título. It doesn't matter your title. Aquí no importa el ministerio. It doesn't matter your Aquí ministry. no importa el llamado. It doesn't matter the calling. Nadie está por encima de la ley. No one is above the law. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? El otro día miré un video The other day I saw a video donde un policía where an officer, detuvo al juez. he stopped the judge. Y el juez se enojó y estaba enojado. And the judge became angry. Y el policía le dijo, mira, yo tengo que hacer mi trabajo. And the officer said, well, I have to do my job. Y le dio ticket. And he gave him a ticket. Y sí, enojado, And yes, he was angry. pero aún siendo juez tiene que pagar el ticket. But even being a judge, he had to pay a ticket. Porque nadie está por encima de la ley. Because no one is above the law. En el reino de Dios, In the kingdom of God, nadie está por encima de la ley de Dios. no one is above the law of God. Todos, hermanos, Everybody, brother, tenemos que someternos a las leyes del reino. we have to submit to the laws of the kingdom. Y otra cosa interesante And something else that is interesting es esta. is this one. Las leyes del reino The laws of the kingdom no pueden ser cambiadas por los ciudadanos. cannot be changed by the citizens. 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 Cannot be changed by the citizens
Las leyes del reino The laws of the kingdom no pueden ser cambiadas por los ciudadanos. cannot be changed by the citizens. En otras palabras, In other words, usted y yo you and I, somos ciudadanos we are del citizens reino de Dios. of the kingdom of God, Pero no porque no nos guste algo but just because we don't like something significa que tenemos el poder para cambiarlo. means we have the power to remove them. Ningún ciudadano No citizen puede cambiar las leyes can change the laws del reino de Dios. of the kingdom of God. Dicen amén. Do you say amen? Y esta es la más interesante. And this is the most interesting one. Romper las leyes Breaking the laws trae consecuencias. brings consequences. Romper las leyes To break the laws trae consecuencias. brings consequences. Tarde que temprano Sooner or later, trae consecuencias. it brings consequences. Dicen amén. Do you say amen? Entonces, ¿de qué consiste el reino de Dios? So what does the kingdom of God consist of? Este número 5 me lo voy a skipear. This number 5, I will skip it. Lo vamos a skipear porque ¿lo quieren oír o no lo quieren Do oír? you want to hear it or not? It's fine, just leave it like that. ¿Lo quieren oír o no lo quieren oír? Do you want to hear it or not? ¿Ustedes lo quieren o no lo quieren? Do you want it or not? Ok, número 5. Number 5, ¿De qué consiste el reino de Dios? what does the kingdom of God consist of? De impuestos. Of taxes. Le dije que sí iban a ir las alabanzas. I told you. En todo reino se tienen que pagar los impuestos. In every kingdom you must pay taxes. La pregunta es, The question is, ¿cuáles son los impuestos del reino de Dios? what are the taxes of the kingdom of God? ¿Sabe cuáles son? You know which ones are they? Es algo que se llama el diezmo. It is something called tithes. El diezmo, hermano, Tithes, brother, es obligatorio. it is El mandatory. diezmo no es opcional. It is not optional. Hay gente que es parte del reino de Dios, There's people that are part of the kingdom of God. pero dice, esta semana sí voy a dar. They say this week I will give La them. otra semana no doy nada. The following week I'm not Y going to give it. piensan que el diezmo es opcional. And they think that tithes is El optional. diezmo no es opcional. Tithes is not optional. El diezmo son los taxes, hermanos, son los impuestos del reino de nuestro Dios. Tithes are the taxes of the kingdom of our God. La gente bendecida, dele un aplauso al Señor. The blessed people give a lot of applause to the Lord. Pero algo bien importante acerca de los impuestos del reino But something important about the tithes of the kingdom es que el rey is that the king ofrece offers una garantía a guarantee o una aseguranza or an insurance a todo el que paga el diezmo. to all those that pay tithes. ¿Usted ha oído de esto? Have you heard of this? La Biblia dice The Bible says que cuando usted da el 10%, that when you give 10%, Dios pone un vallado alrededor de usted, God places a hedge around you, alrededor de su familia, around your family, alrededor de sus finanzas. around your finances. Por eso yo digo That's why I say que vale más el 90 con aseguranza that it's best 90 que with el 100 insurance sin aseguranza. than 100 without insurance. Yo quiero que el rey proteja I want lo the- que yo tengo I want the king to protect what I have y que me lo garantice. and to put an insurance to it. Dicen amén. Do you say amen? Entonces, ¿de qué consiste el reino de Dios? So what does the kingdom of God consist of? Esto va subiendo de nivel. This is going up a level. Número 6, de una cultura. Number 6, of a culture. En todo reino hay una cultura. In every kingdom there's a culture. En sí la cultura In fact, the culture, es lo que nos hace diferentes a otros reinos. it is what makes us different to other kingdoms. Por ejemplo, usted mira los reinos en China. For example, you see the kingdoms in China. Son muy diferentes a los reinos que hubo en África. They are very different from the kingdoms in Africa. Aún a los reinos que hubo en México. Even the kingdoms in Mexico, Son muy diferentes. they are very different. ¿Por qué? Why? Por la cultura. Because of the culture. La cultura The culture, es lo que nos hace diferentes a otros reinos. it is what makes us different from other kingdoms. Entonces, ¿cuál es la cultura del reino de Dios? So what is the culture of the kingdom of God? Bueno, hay una cultura Well, there's a culture de servicio. of service. Hay una cultura de servicio. There is a culture of service. Mire lo que Jesús dijo. Look at what Jesus said. Mateo 20. Matthew 20. Mas entre vosotros no será así.
But not so with you instead. sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Whoever wants to become great among you must be your Y el servant. que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. And whoever wants to be first must be your slave. En la cultura del reino de Dios In the culture of the kingdom of God, hay algo que se llama servicio. there is something called service. El más grande no es al que le sirven. The greatest one is not the one that is being served. El más grande es el que sirve. The greater one is the one that serves. Por eso, hermano, That's why, brother, usted y yo fuimos llamados a servir. you and I were called to serve. Es parte de nuestra cultura. It is part of our Todo culture. el que no le gusta servir All of those that don't like to serve, parece ser que no es parte del reino de Dios. it seems that they're not part of the kingdom of O God. tal vez se movió a ser parte del reino de Dios, Or maybe they moved to be part of the kingdom of God, pero quiso traerse la cultura del reino que pertenecía antes. but they wanted to bring the culture from the kingdom they Porque los belonged. reinos de esta tierra son muy diferentes al reino de Dios. Because the kingdom of this earth is different from the kingdom of En los God. reinos de esta tierra, The kingdom of this earth, el más grande es al que le sirven. the greater one is the one that it Pero en el serves. reino de Dios, But in the kingdom of el God, más grande es aquel que sirve. the greater one is the one that Diga serves. conmigo, yo voy a servir Say with me, I will porque serve es parte de mi cultura. because it is part of my culture. Dicen amén. Do you say amen? Ay, esta está aún más tremenda. And this one is even more tremendous. Estamos hablando de la cultura del reino de Dios. We are speaking of the culture of the kingdom of God. Parte de la cultura And part of the culture del reino de Dios of the kingdom of God, es amar it is to love a nuestros enemigos. our enemies. Ya como que no les está gustando la cosa, ¿verdad? Like many of you are not liking this. Ya como que los estoy perdiendo poco a poquito. It feels that I'm losing you little by little. Empezamos muy bien, yo miraba gente levantándose, ahora como que ya nadie se levanta. We began good and people were standing up. Sí, porque la cultura de los reinos de esta tierra Yes, because the culture of the kingdom of this earth, es diferente. it is different. Tú me la haces, tú me la pagas. You do something bad, you will pay for it. Esa es la cultura de este reino. That is the culture of this Pero la kingdom. cultura del reino de Dios But the culture of the kingdom of God, es amar sobre todas las cosas. it is to love above all Es things. amar aún a nuestros enemigos. It is to love even our ¿Qué estoy enemies. diciendo? What am I Que saying? si alguien te odia, That if someone hates si you, alguien te critica, if someone si criticizes alguien te you, persigue, if someone aún persecutes you, así, even si tú so, eres parte del reino de Dios, if you're part of the kingdom of tienes que God, aprender a amarlo. you have to learn how to love ¿Cuántos them. dicen amén? How many of you say amen? Perdonar también es parte de la cultura. To forgive is also part of the culture. ¿Dicen amén? Do you say amen? Que fueron las alabanzas acá. Praises are gone. Es más, la Biblia dice que si tú no perdonas, el reino te perdona a ti. In fact, the Bible says that if you don't forgive, God will not forgive you. ¿Qué vamos a hacer? Perdonar. What are we going to do to forgive? ¿Dicen amén? Do you say amen? ¿De qué consiste el reino de Dios? What does the kingdom of God consist of? 7 de un ejército. Diga conmigo, un ejército. 7 of an army. Say with me, army. Entonces Dios tiene un ejército. So God has an army. ¿Quiénes son parte del ejército de Dios? Who are part of God's army? Primeramente los ángeles. Firstly, the angels. Los ángeles. The angels. Salmo 103, el versículo 20 dice, Psalms 103:20 says, dice, alaben al Señor, he says, praise the Lord, ustedes los ángeles, you his angels, ustedes los poderosos you mighty ones, que llevan a cabo sus planes, who do his bidding, que están atentos a cada uno de sus mandatos. who obey his word. Sí, alaben al Señor, Yes, praise the Lord. ejércitos de ángeles All of his heavenly hosts que les sirven use his servants y hacen su voluntad. who do his will. Los ángeles, hermano, The angels, brothers, son parte del ejército de Dios. are part of God's army. ¿Cuántos saben que Dios tiene un ejército? How many of you know that God has an army? Y los ángeles es parte de ese ejército. And the angels are part of that army. En sí, In fact, me gusta mucho cómo la iglesia primitiva se movía. I like how the primitive church moved. En la iglesia primitiva, In the primitive church, siempre usted mira ángeles por todos lados. you always see angels all over the place. Como que la iglesia de este tiempo Like the church of this time se ha desconectado o ha dejado de trabajar has disconnected or has stopped working con los ángeles o con el ejército de Dios. with the angels or the army of God. Pero en la iglesia primitiva, But the primitive church, usted mira que, por ejemplo, a Pedro you see, for example, Peter, lo meten en la cárcel he's taken to jail.
Y no fue un hermano quien fue a sacarlo, And it was not a brother that took him out. fue un ángel de Dios. It was an angel of the Lord. Entonces los ángeles So the angels, trabajaban juntamente con la iglesia. they work together with the church. Y yo digo, hermano, And I say, brother, que se está llegando ese tiempo that time is coming donde los ángeles van a trabajar juntamente con la iglesia. where the angels are going to work together with the church. ¿Alguien dice amén? Does somebody say amen? ¿Alguien dice amén a eso? Does somebody say amen to this? Entonces los ángeles son parte del ejército de Dios, So the angels are part of God's army, pero también nosotros. but also us. Y quiero recalcar esto, And I want to remark this. no todos Not everyone, los ciudadanos son parte del ejército de Dios, the citizens are part of God's army, pero hay unos que son guerreros. but there are some that are warriors. ¿Cuántos guerreros hay en este lugar? How many warriors are in this place? Pablo le dijo a Timoteo, Paul told Timothy, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. you either suffer penalties like a good soldier of Jesus Christ. Pablo era considerado, Paul o was considera a considered, Timoteo un soldado de Jesucristo. Paul considered him as a soldier of Jesus Christ. Somos soldados del ejército de Dios. We are soldiers of God's army. Dicen amén. Do you say amen? Hay que trabajar juntamente con los ángeles. We have to work together with the angels. Y número 8, And number 8, con esto voy a terminar, este es el más importante. and with this I finish, this is the most important. Ya vimos We already saw de qué consiste el reino de Dios. Uno, de un rey, what consists the kingdom of God, one of a king, de un territorio, of a territory, de ciudadanos, of citizens, de leyes, laws, de impuestos, taxes, de una cultura, a culture, de un ejército. of an army. Pero el reino de Dios But the kingdom of God también tiene algo que se llama una moneda. has also something that is called currency. En inglés es currency, In English is currency. currency, que en español es moneda. In Spanish is coin. Pero básicamente estamos hablando But basically we're speaking of de un sistema a system para intercambiar, to exchange, un sistema para comprar. a system to purchase. Por ejemplo, For example, Estados Unidos tiene un currency, una moneda, the US has a currency, que es el dólar. which is the dollar. ¿Qué currency hay en su país? Por ejemplo, en mi país, México, están los pesos. Or what currency do you have in your country? In my country, we have pesos. Creo que en Honduras son las lempiras, ¿no? ¿Alguien de Honduras acá? Is there somebody from Honduras here? ¿Qué son lempiras? Lempiras. En Guatemala los quetzales. In Guatemala, quetzales. ¿En qué más? ¿En Perú qué? Los soles. Entonces cada país tiene una moneda, So every country has a currency. un currency. A currency. Ahora, esa moneda, Now, that currency, póngame atención, ya voy a terminar, guys. ¿Dónde están los músicos? pay attention, we're almost done. Esa moneda That currency, sirve para hacer transacciones. it is worth to do transactions. Por ejemplo, For example, aquí en los Estados Unidos, here in the US, usted no dice, voy al Walmart you don't say, I will go to Walmart y voy a comprar mi comida favorita, la leche y los cereals. I will purchase my favorite food, Y se va sin dinero. and you go without money. Imagínese que llegue usted al Walmart y que ande en el carrito ahí, Imagine you go to Walmart, you carry your echando carts, galletas, you put cookies, cornflakes, cornflakes, leche, milk, y de repente nomás se salga. and suddenly you just walk out. ¿Sabe qué van a hacer? You know what's going to happen? Le van a llamar a la policía, hermano. They will call the police, Y va a llegar un policía detrás de usted y se va a aventar arriba de usted. and an officer will come to you and jump on top of Le van you. a quitar las cosas They will take away the things, y lo van a correr del Walmart para siempre. and they will kick you out of Walmart forever. ¿Por qué? Porque lo van a acusar de que se está robando las cosas. Because you're going to be accused of stealing things. No, para agarrar algo en este reino o en esta tierra, No, to get something on this kingdom or this earth, usted necesita una currency, you need a currency. necesita una moneda. You need a currency. Trabajamos por esa moneda. We work for that currency. Usted trabaja por esa moneda. You work for that currency. Usted agarra sus dólares You take your dollars, y usted va a gusto al Walmart, and then you go comfortable to al Walmart. Food City, You go to Food City, y usted le echa, ¿no? and you put things on it. Y al final ahí
le cobran, and at the end you're charged, usted saca su moneda and you take out your y currency, usted les paga. and you pay them. Entonces hubo un intercambio. So there was an exchange. Le dio su moneda You gave your currency, y usted recibió lo que usted compró. and you received what you purchased. Bueno, en el reino de Dios So in the kingdom of God, también hay una currency, there's also a currency. también hay una moneda. There's a currency. ¿Sabe cómo se llama esa moneda? You know what that currency is called? ¿Alguien sabe? Does somebody know? Se llama fe. It's called faith. Lo voy a volver a repetir. I will repeat it again. En el reino de Dios In the kingdom of God, también hay una moneda. there's also a currency. ¿Sabe cómo se llama esa moneda? You know what that currency is called? Se llama fe. It is called faith. Usted es parte del reino de Dios. You're part of the kingdom of Y God, cada vez que usted necesita algo, and every time you need something, usted necesita fe. you need faith. Y te digo algo, And I tell you this, en el reino de Dios, in the kingdom of God, tú no tienes que trabajar por la fe. you don't have to work for that faith. El rey te da la fe. The king gives you that faith. No, you guys are not here today. Ustedes no están aquí el día En de hoy. este reino usted va y se mata todos los días In this kingdom, you go to Walmart every para day agarrar la moneda to get that y currency hacer intercambios. and do an exchange. En el reino de Dios, In the kingdom of God, usted le dice, rey, you say, King, yo necesito la moneda. I need the currency. Rey, King, yo necesito la fe. I need faith. Rey, yo necesito más fe. King, I need more Y faith. es Dios quien te da la fe. And it is God who gives you that ¿Alguien faith. puede decir amén? Can somebody say Cuando amen? usted agarra fe en el reino de Dios, When you get faith in the kingdom of God, usted puede hacer cualquier cosa. you could do anything. ¿Cómo qué, pastor? Like what, Bueno, Pastor? usted sabía que la salvación es por fe. You know that salvation is by faith. No puedes ser salvo si no tienes fe. You cannot be saved if you don't have No puedes faith. recibir ni un milagro You cannot receive a si no miracle tienes fe. if you don't have No faith. puedes recibir sanidades You cannot receive si no healing tienes fe. if you don't have Pero el que faith. tiene fe But the one that has tiene faith la moneda del reino. has the currency of the Y el kingdom, que pertenece a ese reino and the one that belongs to puede the hacer kingdom transacciones can do dentro del reino de Dios. can do transactions in Y yo the kingdom siento of que se está God. levantando una iglesia de fe. I feel the church Se is está rising of levantando una faith. iglesia que va a hacer transacciones en el mundo espiritual por medio de la fe. I feel that a church is rising that will do transactions through faith. Now let me ask you this. ¿Qué necesitas hoy? What do you need today? Te digo algo. Do I tell you something? Ya Dios te dio una medida de fe. God already gave you a measure of faith. So, no necesitas fe porque ya tienes fe. So you don't need faith because you already have faith. Para entrar en el reino necesitabas fe. To Ya enter in- entraste en el reino. So tienes una medida de fe. To enter in the kingdom, you needed faith. You already entered Diga the conmigo, kingdom. ya tengo fe. Say, I have faith. Ya tengo fe. I already have faith. Mi pregunta es, ¿qué necesitas hoy? My question is, what do you need today? Tal vez alguien acá necesita un milagro. Maybe somebody here needs a miracle. Tal vez alguien acá necesita una liberación. Maybe somebody needs a deliverance. Tal vez alguien acá necesita ayuda en sus finanzas. Maybe somebody here needs help in their finances. Algo sobrenatural. Something supernaturally. O tal vez alguien Or maybe someone necesita moverse en la unción del Espíritu Santo. needs to move in the anointing of the Holy Spirit. Tal vez alguien está empezando a predicar Maybe somebody's beginning to y dice, preach. pastor, yo necesito moverme en el poder sobrenatural de Dios. Say, Pastor, I need to move in the supernatural ¿Qué power es of lo que God. necesitas? What do you need? Es algo que se llama fe. It is something called Es algo faith. que se llama fe. It's something called Es algo faith. que se llama fe. Y Something tengo called noticias faith. para ti hoy. Escucha esto. Listen to this. Tal vez la fe que tienes ahorita Maybe the faith that you have now, no es suficiente y no alcanza a cubrir el milagro que estás ocupando. it is not enough and you're not able to cover the miracle that you need. Por eso hubo varias personas That's why there were several people que le dijeron al Señor, Señor, ayuda nuestra fe. and told the Lord, Lord, help our Otra faith. versión dice, dame más fe. They say, Lord, give me more faith. La fe que tengo The faith that I no have, es suficiente it is not enough para cubrir lo que yo to necesito. cover what I need. Señor, dame más fe. Lord, give me more faith. Dame más fe. Give me more Y faith. sabes una cosa, And do you know one yo thing? siento que Dios en esta mañana I feel that God this a morning varios de
ustedes to several of les va a you, impartir una fe mayor will impart a para que greater puedan faith alcanzar to reach aquello por lo cual han estado peleando. that for which you've been fighting for. Alguien diga amén, por favor. Somebody please say amen. Todos los hombres All of the men grandes en la Biblia greater in the word, o que hicieron cosas grandes, or they did great things, lo hicieron por medio de la fe. they did it through faith. Josué, imagínese el nivel de fe. Joshua, imagine the level of faith. Estaba peleando He was y fighting era un guerrero and he was a warrior. que dijo: yo necesito más luz, And he said, I need more light, que no se me acabe el día that the day doesn't be over, para seguir afectando al enemigo. to continue affecting the enemy. Y si atreve, alguien va a tener que atreverse hoy. Someone is going to have to dare Si today. atreve, He dares. voltea a ver el sol y le dice: He sol, looks at the sun and says, sun, detente. Ay, 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 ay. Yo no sé si alguien tiene ese tipo de fe. he said, stop. Alguien va a tener que ver su problema el día de hoy y se va a tener que atrever a hablarle. Someone is going to have to dare today. Pues sabe una cosa, Do you know one thing? el sol se tuvo que detener The sun had to stop para que el hombre de Dios siguiera peleando. for the man of God to continue fighting. Yo me imagino a Moisés I imagine Moses cuando sale de Egipto, when he comes out of Egypt. 4 millones de personas con él. 1 million of people were with Pero de him. repente llegan a un lugar donde el mar no los dejaba pasar. But suddenly they came to a place where the sea was Va not con able to el rey y le cross. dice: no, yo te he dado fe, ve y ábrelo. He says, Lord, I have faith, open it. Levanta la mano y levanta la vara. Lift up your hand Y de and your repente rod. viene un viento Suddenly wind y el comes. mar se empieza a partir, el mar se empieza a abrir y él empieza a pasar por seco, él empieza a pasar por en medio del mar. Yo no sé si alguien está captando esta palabra, They began to walk on dry land. I don't know. pero escúchame bien. Listen well. We need faith. Necesitamos fe, We need faith. más fe. More faith. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen to that? ¿Cuál es tu problema? What is your problem? ¿Con qué estás batallando? What are you struggling with? Déjame te recuerdo algo. Let me remind you something. Eres parte de un reino. You're part of a kingdom. Dije, eres parte de un reino. I said you're part of a kingdom. Tienes un rey. You have a king. Su nombre es Jesucristo. His name is Jesus Christ. Usted es parte del reino de Jesucristo. You're part of the kingdom. Usted no es cualquier You're persona. not just any person. Usted no es una persona más en este mundo. You're not just another Usted fue person. escogido por Dios. You were chosen Y by usted God. es un hijo de Dios. And you're a son of Pertenece a un reino. God. You belong to a kingdom. ¿Cuántos dicen amén, 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 How many amén? of you say amen? ¿Habrá alguien en este lugar que quiera fe? Is there somebody here in this place that wants faith? Oh my God, I feel like teaching this right now. Me da 2 minutos más, le enseño esto. Do you give me 2 more minutes and I'll teach you this? Cuando Pedro, When Peter, escucha esto. listen to this. Cuando Pedro When Peter, va a la oración he goes to prayer al templo de la hermosa. to the ¿Ustedes temple han leído called eso? Beautiful. Va al templo la hermosa He goes to the temple called Beautiful a la oración to prayer. y llega a la puerta And he comes to the door y está una persona que no podía caminar. and there was a person that couldn't walk. No podía caminar. He couldn't walk. ¿Te recuerdan eso? Do you remember that? Imagínese, Imagine aquel hombre tal vez tenía una medida de fe, that man maybe had a measure of faith, pero no era fe suficiente but it was not enough faith para recibir su milagro. to receive his miracle. Y hay muchos cristianos así And there are many Christians this way. que tienen un nivel de fe, They have a level of faith, pero no es suficiente para cubrir el milagro. but it's not enough to cover the miracle. No, yo no sé si alguien está acá. I don't know if you're here. Ese hombre That man era parte del reino de was Dios, part of the kingdom of God. era judío, He was Jewish, pero necesitaba un milagro. but he needed a miracle. Tenía un nivel de He fe, had a level of faith, pero no era but it suficiente. was not enough. Y me gusta lo que Pedro And I hace. like what Peter does. Pedro se acerca Peter comes near, y aquel hombre le pide dinero. and that man
ask is for money. Dile al que está ahí a tu lado, no necesitas dinero. Tell the person next to you, you don't need Dígale, money. no necesitas dinero. Tell them you don't need money. Escúcheme bien. Listen well. Aquel hombre pidió lo incorrecto. That man asked incorrectly. Pidió dinero. He asked for money. Y Pedro le And dice, Peter says, no tengo oro ni plata, I don't have silver or gold, mas lo que tengo but what I have, te doy. I give to you. No. ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía fe. Pedro tenía fe. Pedro tenía fe. Esto me dice, hermano, que la fe puede ser impartida. Has to be imparted. Déjeme le explico esto. Let me explain this. ¿Sabe por qué el nivel de fe de Pedro era mayor? You know why the level of Peter was greater? Why? ¿Por qué? ¿Sabe por qué el nivel de fe de Pedro era mayor? You know why Peter's faith level was greater? Porque había caminado Because he had walked con Jesucristo. with Jesus Christ. Pedro había visto los milagros. Peter had seen the miracles. Pedro había visto las sanidades. Pedro había visto cómo los muertos resucitaban. Pedro había visto. Cuando usted camina con el maestro, su nivel de fe va a crecer y alguien va para un nivel de fe mayor. And he went for a greater. Se te rebebekende. Pedro caminó con Jesús. Peter walked with Jesus. Por eso su nivel de fe That's why subió. his level of faith grew. Después de haber caminado con Jesús, After walking with Jesus, Pedro no volvió a ser el mismo, hermano. Peter was not the same again. Pedro no volvió a ser el mismo. He was never the same again. Empezó en un nivel de fe, He began in a level of faith, pero terminó en un nivel más alto. but he finished in a greater level. Y lo que me gusta, And what I like, y esto prueba and that proves que cuando usted se junta that when you gather con un hombre de fe, with the man of faith, la fe que ese hombre the porta faith the man carries te la puede transferir. can transfer it on to you. Ay. Tal vez el pastor Maybe pastor tiene un nivel de fe has a level of faith. y no es suficiente para cubrir el milagro. It's not enough to cover the miracle. Pero cuando se junta con alguien que tiene un poquito más fe que But él, enjoy somebody that has greater faith. ese hombre le puede impartir la fe The man can para impart que él faith. alcance su milagro. Y yo siento que Dios te va a impartir fe el día de hoy. I feel God will Yo siento de parte de Dios I feel from que God viene fe that faith comes para que hagas cosas mayores. to do greater things. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Pónganse en sus pies. Stand on your feet.